Como decíamos acá, si tienen alguna duda con algún ejercicio lo pueden proponer. Así que bueno, nada, no duden en consultar cualquier duda que tengan y empiezo, ¿sí? Bien. Ahí se ve todo bien, ¿no? Bien. Bueno, la idea de hoy, chicos, ¿sí? Es ver el tema de la semana, que estuvieron trabajando con soluciones, ¿sí? Así que empecemos por acá, ¿sí? En primer lugar, para ponernos todos en tema, vamos a definir qué es una solución, ¿sí? Y siempre cuando hablamos de solución, bueno, como idea principal se nos viene a la cabeza diluir un soluto en un solvente, mezcla de dos componentes o más, ¿sí? Entonces, podemos definir la solución como una mezcla, y muy importante, homogénea, ¿sí? De sustancias que pueden estar en el mismo estado de agregación o en distintos, ¿sí? Y por sobre todas las cosas es muy importante aclarar que no hay reacción química entre los componentes que estamos mezclando, ¿sí? Esto es muy importante. Bien. Entonces, en este curso, ¿sí? Lo que vamos a ver son soluciones líquidas, en donde yo mezclo, puedo mezclar, no sé, un soluto sólido con un líquido o un líquido con un líquido, pero la resultante, ¿sí? Siempre va a ser una solución líquida, ¿bien? Y cuando estamos hablando de soluciones, ¿sí? Podemos empezar a nombrar ciertas categorías, ciertas clasificaciones. En primer lugar, nos interesa clasificar un poco los solutos, ¿no? O sea, si yo tengo, esto es súper importante, tengo un tachito, ¿sí? Yo lo que puedo decir es que tengo un solvente, ¿sí? Que es el que siempre está en mayor proporción, que se encarga de solubilizar a un soluto, ¿sí? Piénsenlo, a mí me gusta siempre pensar cuando explico soluciones, bueno, yo tengo un café, ¿sí? Entonces, bueno, piensen que esto es una taza, se me fue la forma automática. Si yo tengo un café, ¿sí? Mi solvente va a ser agua y el soluto, si estamos pensando en café instantáneo, ¿no? Va a ser el polvo de café. Entonces, siempre para una solución tenemos dos componentes, ¿sí? Soluto y solvente, siendo el solvente el que se encarga de solubilizar el soluto, ¿sí? Entonces, de la mano de esto, podemos tener distintos tipos de solutos, ¿sí? Podemos tener solutos no iónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo los mezclo con el solvente, no se ionizan, ¿sí? O podemos tener solutos iónicos, ¿sí? Que cuando yo los mezclo con el solvente, ionizan, ¿sí? Se disocian. Y de la mano de esto, tenemos dos tipos, ¿sí? Tenemos los fuertes, que se disocian totalmente, ¿sí? Vamos a poner disociación total. Disociación, ahí, total. Como por ejemplo, no sé, la sal de mesa, ¿sí? Yo sé que cuando yo mezclo cloruro de sodio con agua, tengo estas dos especies, ¿sí? De producto de la disociación, mientras que, no sé, podemos tener, ay, quiero poner un 2 y no me deja, ¿sí? Débiles, ¿sí? Solutos iónicos débiles, que lo que hacen es una disociación parcial. Y un ejemplo bastante común es el del ácido acético, ¿sí? O sea, ¿cómo me di cuenta que estoy en una disolución parcial? Bueno, porque yo tengo un equilibrio, ¿sí? Es una reacción reversible entre el reactivo inicial, ¿sí? Y los productos de disociación. ¿Estamos de acuerdo?
Esto respecto a los solutos. Ahora más adelante vamos a ver cómo nos influye esto en los cálculos, ¿sí? Pero la principal característica que nos interesa estudiar con respecto a una solución es la concentración, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa estudiar la concentración? Bueno, porque a lo largo del curso lo que vamos a estar haciendo es analizar el concepto de solubilidad, ¿sí? Y definimos a la solubilidad, ¿sí? Como la máxima masa de soluto que puedo disolver. Perdóneme que problemas en la computadora. Pero mientras, pues está. Aprovecho a admitir gente. Perdón, chicos, se me cerró el programa. Ahí vuelvo, ¿eh? Ahí va. Ahí estamos. Perdón, problema técnico. Un minutito. Bueno, vamos a salir uno nuevo y ya está. Bien, decíamos, bueno, que en el curso, ¿sí? Lo que más nos interesaba era analizar el concepto de solubilidad, ¿sí? Y definimos a la solubilidad, ¿sí? Como la máxima masa de soluto que puedo disolver a una temperatura dada, esto es muy importante, ¿sí? Cada 100 gramos de solvente. Entonces, esto en español, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Lo que primero podemos decir es que la solubilidad es una propiedad de las soluciones que varía con la temperatura. O sea, a cada temperatura yo voy a tener una solubilidad diferente, ¿sí? Y por el otro lado, lo que podemos rescatar de acá es que la solubilidad va a tener unidades de gramos de soluto, ¿sí? Sobre 100 gramos de solvente. Estas van a ser mis unidades cuando yo comienzo a trabajar. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, habiendo definido el concepto de solubilidad, ¿sí? Podemos armar tres clasificaciones. ¿De qué? De las soluciones, ¿no? Bien. Lo primero que podemos decir, ¿sí? Es que podemos tener soluciones saturadas, que las definimos cuando su concentración, ¿sí? La concentración lo voy a abreviar de esta manera, con un corchete y una C, ¿sí? Es igual a su solubilidad a una dada temperatura. O sea, lo que estamos tratando de decir acá, traduciendo al español, ¿sí? Es que acá el solvente va a poder tener, va a presentar, mejor dicho, su capacidad máxima de disolución de soluto. O sea, voy a tener en solución la concentración máxima que yo voy a poder tener, ¿sí? Ahora, la otra clasificación que surge acá es la solución insaturada, ¿sí? Que lo que decimos es, bueno, su concentración, el contrario de la primera definición, ¿sí? Es menor que la solubilidad a una dada temperatura, ¿sí? Y por último, ¿sí? Tenemos una clasificación de solución sobresaturada.
¿Y cuál es el caso que nos falta? Bueno, si acá decimos concentración igual a solubilidad, concentración menor a solubilidad. El caso que vamos a tener acá, sí, es que la concentración es un poquito mayor, ¿sí?, a la solubilidad, a una temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Ahora lo vamos a ver un poquito mejor gráficamente, ¿sí? Pero esta solución sobresaturada no es muy estable, o sea, lo que tienen que saber de acá es que es muy fácil de perturbar y que a los pocos segundos o minutos, al poco tiempo, esto se perturba, ¿sí?, y se transforma en un sistema de dos fases en donde voy a tener un precipitado más una solución saturada, ¿sí? Ahora lo vamos a entender un poquito mejor, con un gráfico, ¿bien? Pero estas son las tres clasificaciones que yo puedo tener, ¿sí? Solución sobresaturada, insaturada o saturada. Ahora, para entender un poquito mejor, ¿sí?, lo podemos representar gráficamente esto, ¿sí? Yo puedo, a ver, vamos a poner formitas. Si armamos un grafiquito, ¿sí?, que es el que ustedes siempre se van a valer para hacer los análisis de este tipo de temas, ¿sí?, podemos hacer un gráfico que sea solubilidad, siempre con las unidades correspondientes, ¿sí?, o sea, gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. ¿En función de qué? ¿De qué dijimos que variaba la solubilidad? En función de la temperatura, ¿no? Siempre. Entonces, vamos por colores. En estos tipos de gráficos podemos distinguir tres zonas, digamos, ¿sí? Una curva, que viene así, que esta lo llamamos curva de saturación. Y siempre que yo esté parada en este punto, en algún punto perteneciente a esta curva, la solución va a estar saturada, ¿sí? Ahora, vamos a revisar un poco lo que vimos recién y lo ubicamos los puntos en el diagrama, ¿sí? Una solución saturada es cuando la concentración es igual a la solubilidad a una dada temperatura. O sea, si yo me paro sobre esta curva, ¿sí?, la concentración es igual a la solubilidad, por tanto estoy en una solución saturada. Ahora, si estamos en una solución insaturada, ¿sí?, dijimos que la concentración era menor a la saturación. Entonces, podemos decir que toda esta zona de acá abajo, por abajo de la curva, ¿sí?, se corresponde con una solución insaturada. Bien. Y hay una pequeña zona, ¿sí?, que clasificábamos como solución sobresaturada, que decíamos, si la concentración es un poquito mayor a la saturación. Y digo un poquito mayor, porque esto lo van a ver más o menos así. O sea, lo van a ver muy pegadito, ¿sí? Pésima dibujando. Pero es porque la diferencia es ínfima, ¿sí? Entonces, decimos que si yo estoy en un punto que es un poquito mayor a la saturación, estoy en una solución sobresaturada. Pero lo podemos pensar a las soluciones sobresaturadas como que el solvente está trabajando un poco de más, está disolviendo por una cantidad de tiempo infinitesimal un poquito más de lo que puede. Entonces, si el solvente, piénsenlo así, para entender lo que es una solución sobresaturada. Yo tengo un vasito. Y vieron que cuando, no sé, éramos chicos siempre jugábamos a meterle cosas al agua. Entonces tengo agua, ¿sí? Y le meto sal. ¿Bien? Y esto empieza a caer, a caer, a caer, a caer. Y entonces lo que hago es, bueno, con una cucharita, ¿sí?, empezar, esto es una cuchara, aunque no parezca, yo empiezo a revolver, ¿sí? Entonces, por una milésima de segundo, yo veo que todo está disuelto mientras revuelvo, ¿sí? Pero si yo dejo el sistema tranquilo un cachito, un minuto, veo que de repente cosas empiezan a precipitar, ¿sí? Que es como la sal en exceso que yo puse. Entonces, cuando me refiero a solución sobresaturada, me refiero como a un sistema muy perturbable, como cuando estamos mezclando agua y sal,
que yo bato, y si lo dejo estable un cachito, ya empieza a precipitar un poquito de sólido, ¿sí? Eso imagínense cuando hablamos solución sobresaturada, ¿bien? Ok, esto con respecto a los gráficos, ¿sí? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando yo estoy hablando de un proceso de disolución, ¿sí? Involucra cierta energía, ¿sí? Bien, entonces, dependiendo de mi clasificación de soluto, que habíamos hablado que los solutos pueden ser iónicos o no iónicos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta diferentes energías, ¿sí? Entonces, para solutos iónicos, realizar una disolución, ¿sí? Va a implicar dos energías. Por un lado, algo que llamamos energía reticular, que es la energía para separar un mol de sólido, ¿sí? En sus iones, en estado gaseoso, ¿sí? Entonces, si volvemos a las ecuaciones de disociación, bueno, justo se me fue por el archivo, pero acuérdense que, qué sé yo había escrito para solutos iónicos esta ecuación, por ejemplo. Bueno, armar esta disociación implica una energía. ¿Qué energía? Bueno, para separar que este sólido, ¿sí? Se torne en sus compuestos iónicos, ¿sí? Y además, ¿sí? Yo sé que en química yo siempre quiero lograr la mayor estabilidad de compuestos posible. Y entonces, ¿qué es más estable en química? ¿Una especie cargada o una especie neutra? Y bueno, claramente una especie neutra, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un ión, tengo que buscar una manera de tornarlo más estable. Y un mecanismo para tornar más estable un ión es la solvatación, ¿sí? O sea, imagínense la solvatación como que si yo tengo algún ión con carga, ¿sí? Que el solvente empieza a interactuar, ¿sí? Porque quizás eso, quizás no, tiene que ser un solvente polar, ¿sí? Que sea capaz de interactuar con compuestos iónicos. Y lo que está haciendo es, vamos a ponerlas de otro color, ¿sí? Que las moléculas de solvente, que son las rojas, ¿sí? Empiezan a interactuar con el ión. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es dispersar una carga en un volumen mayor, ¿sí? Y esto lo hace mucho más estable, ¿bien? Porque ahí la carga empieza a perder un poquito de significancia, ¿sí? Entonces, lo que tienen que saber de la solvatación, sí, es que es una manera de estabilizar a un compuesto iónico, ¿sí? En cuanto a la interacción del solvente con este ión, ¿sí? Y esto de acá, ¿sí? Se relaciona con la energía de hidratación. Entonces, podemos definir a la energía de hidratación como la energía de solvatación de iones gaseosos. Y entonces, ¿sí? Estas dos energías, ¿sí? Que por acá, se van a componer, ¿sí? Al delta de entalpía de disolución, ¿sí? Todo esto para un compuesto iónico, ¿eh? Va a ser igual al delta de entalpía reticular, ¿sí? Más el delta de entalpía de hidratación, ¿sí? Y esto a veces nos va a servir para hacer las cuentas, ¿sí?
¿Qué nos va a decir esto? Bueno, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esto? Porque si el delta de entalpía de disolución, ¿sí?, es mayor a 0, quiere decir que yo a la reacción le estoy entregando calor para que la disolución ocurra, ¿sí? O sea, que es endotérmica. Y esto quiere decir que la solubilidad aumenta con el aumento de la temperatura. ¿Mm? Y si tuviéramos que representar esto gráficamente, lo veríamos más o menos así. O sea, la curva es creciente. Bien. Ahora, por el contrario, ¿sí?, si el delta de entalpía de disolución es negativo, quiere decir que la reacción es exotérmica. Entonces, la solubilidad disminuye con el aumento de la temperatura, ¿sí? Y la curva de solubilidad, ¿sí?, se torna al revés. Es una relación inversamente proporcional con la temperatura, ¿sí? O sea, vamos a ver algo así. Y esto es súper importante a la hora de hacer los gráficos en los ejercicios, ¿sí? Bien. Entonces, esta clasificación, ¿sí?, vale para cualquier solución, solo que el delta H de disolución va a ser distinto si tenemos solutos iónicos o no. Si tenemos solutos cualquiera, ¿sí?, por ejemplo, solutos no iónicos, ¿Mm?, el delta H de disolución va a ser la suma de 3 delta de entalpías, que ahora vamos a ver de qué se componen, ¿sí? El delta de entalpía 1, ¿sí?, va a estar asociado con la energía requerida para romper las interacciones soluto-soluto, ¿sí? En el sentido de, vuelvo al ejemplo del café, o sea, yo tengo agua, tengo café en polvo, si estoy tirando café en polvo. Bueno, para que el agua y para que el café interaccionen, la molécula de café, por ejemplo, ¿sí?, yo tengo que empezar a romper esas uniones, ¿sí?, que tiene el sólido. ¿Mm? Entonces, para eso yo voy a tener que dar una energía para que las moléculas de café se empiecen a romper, por ejemplo, ¿no? Entonces, como yo entrego energía, esta delta de entalpía va a ser positivo, ¿sí? Ahora, por otra parte, también tengo que entregar energía para romper interacciones, acá va soluto-soluto. Energía para romper interacciones solvente-solvente. Solvente-solvente. Porque, ¿qué quiero yo? ¿Sí? Cuando yo estoy armando una disolución, lo que yo quiero es que el solvente interactúe con el soluto. De eso se consta una disolución, ¿sí? De que mi solvente está solubilizando el soluto, y para solubilizar el soluto es porque hay interacciones, ¿sí?, intermoleculares entre estas dos especies. Pero para eso yo tengo que primero quebrar las interacciones soluto-soluto y quebrar las interacciones solvente-solvente para que esto pueda suceder. ¿Estamos de acuerdo? Y cada uno de eso implica una energía. Entonces, otra vez, como acá yo estoy rompiendo, ¿sí?, tengo que entregar energía, y esto va a ser positivo, ¿sí? Yo estoy entregando energía al sistema. Por último, vamos a tener otra delta de entalpía, que va a ser el correspondiente a la interacción solvente-soluto. Y esto ya va a hacer que el sistema está liberando energía, ¿sí? Por tanto, este delta de entalpía va a ser negativo. Bien, ¿sí? Entonces, estos son para cualquier tipo de sistema, solutos no iónicos, mientras que para solutos iónicos tenemos esta ecuación, ¿sí? Entonces, fórmulas a nunca olvidar para trabajar son estas de acá. Las unidades de la solubilidad, que ya dijimos, gramos de soluto, ¿sí?, sobre 100 gramos de solvente.
y que la masa de solución, ¿sí? Siempre va a estar dada por la masa de soluto más la masa de solvente. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? No los veo, así que doy un cachito. ¿Todo bien por acá? ¿Sí? Todo bien, todo bien. Joya. Bien, entonces, esta es la introducción teórica, ¿sí? Ahora vamos a aplicar todo esto a ejercicios. Bien. Entonces, voy a agarrar el ejercicio que les había preparado. ¿Sí? Vamos a comenzar con este de acá. Un cachito. Bien. Entonces, este es un ejercicio de parcial, por ejemplo, para que vean cómo les pueden llegar a evaluar este tema, ¿sí? Entonces, el ejercicio dice así. A una muestra incógnita de nitrato de potasio se le agregan 5 centímetros cúbicos de agua destilada, ¿sí? Se calienta hasta que se disuelve completamente la sal. Una vez disuelta la misma, se deja enfriar y se mide la temperatura a la cual aparecen los primeros cristales. El valor de dicha temperatura es de 60 grados centígrados, ¿sí? Luego se agregan 5 centímetros cúbicos más de agua destilada y se procede de igual forma. La temperatura en este caso es de 22, ¿sí? O sea, agregué más solvente, ¿sí? Lo dejé reposar, vi cuando volvió a aparecer precipitado y registré la temperatura, ¿sí? Y después nos dicen, che, se agregan otros 4 centímetros más cúbicos de agua destilada, ¿sí? Y se registra que la temperatura donde aparecen los cristales es de 13, ¿sí? Y la incógnita en este ejercicio es hallar la masa de la muestra incógnita, o sea, cuánto yo puse de nitrato de potasio. Entonces, para eso nos dan una serie de datos, ¿sí? Nos dicen, bueno, tenés una tabla en donde te dan la temperatura, ¿sí? Y la solubilidad a esa temperatura para esta sustancia que estamos trabajando, ¿sí? Y después tenemos otro ítem que lo vamos a ver un cachito más tarde, ¿sí? Entonces vamos a tratar de desglosar qué está pasando acá. Vamos a ponerlo por etapas, ¿sí? Yo en primer lugar sé que tengo la muestra de nitrato de potasio, ¿sí? Y a esta muestra de nitrato de potasio le agrego 5 centímetros cúbicos de agua. Anoto, ¿sí? Yo digo, che, bueno, a esto le doy calor, ¿sí? Y la sal se disuelve. Ahora, yo estoy disolviendo con calor, ¿sí? Lo dejo reposar y me fijo a qué temperatura empieza a precipitar, ¿sí? Y yo sé que esa temperatura a la que precipita son 60 grados Celsius, ¿sí? Después, una vez que esto precipitó, ¿sí? Agrego otros 5 centímetros cúbicos, o sea, en total tengo los 5 iniciales y los 5 que agrego ahora, tengo 10 centímetros cúbicos, ¿sí? De solvente. Y vuelvo a registrar a qué temperatura, a ver, sí, agrego solvente, se calienta, se disuelve, lo dejo reposar otra vez, y ahora con esta nueva cantidad de solvente me fijo a qué temperatura precipita, ¿sí? Esa temperatura que yo registro son de 22 grados Celsius, ¿sí? Ahora, otra vez hago lo mismo y me dicen, bueno, ahora estás agregando 4 centímetros cúbicos, ¿sí? Por tanto, el volumen total de solvente que vos tenés son 14 centímetros cúbicos, ¿sí? Y si calientan, disuelven, dejan reposar y registran esa última temperatura, llegan de vuelta a 13 grados, ¿sí? Entonces, estos ejercicios, ¿sí? Tienen la misma forma de resolución. Yo les aconsejo que siempre que tengan a ver, una serie de datos, digamos, de distintos momentos y tengan que sacar la masa de una muestra, lo hagan de la siguiente manera. Vamos a hacer una tabla, ¿sí? Que sea más o menos así. Sin relleno. Ay, ay, ay. Bien. Y en esta tablita, ¿qué vamos a poner? ¿Sí? La vamos a dividir en 4 secciones. ¿Sí? Una, dos. Bien. La primera sección que vamos a tener acá, ¿sí?
va a ser el volumen de agua añadido. O sea, el volumen de solvente en realidad, ¿sí? ¿En dónde? Bueno, en la situación 1, ¿sí? En la situación 2 y en la situación 3. Entonces, en la situación 1 teníamos nada más 5 centímetros cúbicos de solvente. En la situación 2 tenemos en total 10 centímetros cúbicos de solvente. En la situación 3 tenemos 14 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. Ahora, acá lo que vamos a poner, ¿sí? Vamos a agregar es, che, ¿a qué temperatura está sucediendo esto? ¿Sí? Bueno, para dejar así, voy a poner 1, 2 y 3. Y la temperatura la voy a meter acá. Uy, menos recto está esto, pero bueno. Ahí va, a ver. Y vamos a hacerlo más recto. Ahí. Entonces, acá, si hacemos otra sección que sea temperatura, y vamos a tener la temperatura que registramos en cada caso, ¿sí? Acá registramos 60, ¿sí? Acá hemos registrado 22, y la última temperatura que registré fue 13, ¿bien? Ahora, en otra sección, ¿sí? Vamos a poner la solubilidad que se corresponde con esa temperatura, ¿sí? Y más que, bueno, ahora lo explico, ¿sí? Más que solubilidad vamos a poner concentración según curva de solubilidad, que son dos cosas distintas. Esto ahora vamos a ver cómo lo calculamos, ¿sí? Y la última sección, ¿sí? Va a ser la masa de sal, que esta es nuestra incógnita, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la opereta de todo esto? Por cada situación que tengamos acá, en la situación 1, en la situación 2 y en la situación 3, ¿sí? Vamos a obtener una masa de sal determinada, que ahora vamos a ver cómo la sacamos, ¿sí? Y en teoría, estos tres valores no deberían diferir mucho, ¿sí? Para poder hacer un promedio entre estos tres. Bien. Entonces, yo, ¿qué tengo de dato para sacar primero esto de acá? ¿Sí? A mí me dan una tabla, ¿sí? Que la habíamos chusmeado acá, que es, che, a cada temperatura, porque acuérdense que la solubilidad variaba con la temperatura, ¿sí? Tengo una solubilidad correspondiente. ¿Mm? Entonces, acuérdense de qué? De que la solubilidad se mide en unidades de gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. ¿Sí? Entonces, si yo, la solubilidad vean como un recurso de decir, bueno, yo puedo hacer una regla de 3, de decir, che, si en 100 gramos de solvente yo tengo X gramos de soluto, si yo tengo una cantidad random de solvente que la voy a llamar N, yo puedo sacar otra cantidad Z, ponele, de soluto. O sea, véanlo como una herramienta para hacer reglas de 3, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema acá? Yo digo, ok, yo en mi tabla, ¿sí? Joya, tengo diferentes cantidades de solvente, tal cual lo que estábamos viendo recién, ¿sí? Entonces yo podría usar la solubilidad para hacer un tipo de regla de 3, estoy en ese caso. Pero ¿qué pasa? Estoy en distintas unidades, porque la solubilidad maneja el solvente en gramos, mientras que yo el dato lo tengo en centímetros cúbicos. Entonces tengo que hacer algo con eso, ¿sí? Pero la lógica, ahora vamos a ver cómo va a ser decir, bueno, ok, hago una relación lineal entre la solubilidad a una dada temperatura, ¿sí? Y esta cantidad de solvente que yo tengo acá, ¿cuánto va a poder disolver? ¿Sí? Entonces vamos a verlo de esta manera. Para poder usar el dato del volumen, lo que vamos a decir, ¿sí? Es lo siguiente. Paren que bajo un cachito la hoja. Yo
yo sé que cuando quiero pasar de masa a volumen, ¿cómo puedo relacionarlo? Bueno, con la densidad, ¿no? Yo sé que la densidad, ¿sí? Es masa sobre volumen, ¿sí? Entonces, si yo tengo 100 gramos de solvente, ¿sí? Y pongo que el volumen es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿sí? Esto puedo hacerlo así. ¿Y qué quiere decir esto, esta cuenta rara? ¿Sí? Que los valores extraídos de la curva de solubilidad lo voy a anotar bien. Coinciden en módulo, ¿sí? Con la concentración de agua ¿en qué unidades? ¿Sí? En gramos sobre 100 centímetros cúbicos de solución. Bueno, de solvente en realidad, ¿sí? O sea, ¿qué estoy diciendo acá en español? Yo estoy trabajando con gramos de soluto sobre 100 gramos de solvente. Cuando el solvente, en este caso, es agua. Y la densidad del agua, ¿sí? Es 1 gramo sobre centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, cualquier valor que yo tenga de solubilidad acá va a ser extrapolable a volumen porque el agua es una situación particular en donde siempre les pasa, ¿no? Que cuando tienen que pasar de masa a volumen en agua, en módulo es lo mismo, porque la solubilidad del agua es 1. Bueno, tengan cuidado cuando están trabajando con otro tipo de solvente de hacer la conversión correspondiente con la densidad, ¿sí? Acá estamos chochos porque como la densidad del agua es 1, trabajamos con el mismo valor. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, tomo eso como un no. No, Eh, ninguna, no. ¿Cómo? Ninguna. Ah, joya. Bueno, ok. Entonces, nada, teniendo en cuenta esto, ¿sí? Yo ahora puedo pasar a trabajar la solubilidad los datos de la tabla de solubilidad en unidades, ¿sí? De gramos de soluto sobre 100 centímetros cúbicos, ¿sí? Bien, entonces, quiero que entendamos una cosa, ¿sí? La solubilidad esta me está diciendo, che, a 10 grados, ¿sí? 100 gramos de agua tienen el poder de disolver 17 gramos de soluto. A 20 grados, 100 gramos de agua tienen el poder de disolver 25 gramos de soluto. Esto se lee así, ¿sí? Entonces, lo único que estoy tratando de hacer es el mismo análisis, pero en vez de poner el solvente en gramos, lo quiero poner en volumen. Quiero averiguar 5 centímetros cúbicos cuánto poder de solubilización, de solubilizar, mejor dicho, tienen a 60 grados. ¿Estamos de acuerdo con lo que yo quiero hacer? ¿Sí? Entonces, para hacer esto, ¿sí? Yo a esto le voy a llamar concentración de la especie I en 1, concentración de la especie I en 2 y concentración de la especie I en 3, ¿sí? Entonces, este cálculo es muy simple. Vamos con la situación 1, ¿sí? En 1 yo estoy a 60 grados Celsius, ¿sí? Entonces, si se determina que estoy a 60 grados Celsius, voy a mi tabla de solubilidad y digo, a 60 grados, ¿cuál es la solubilidad? Bueno, yo sé que a 60 grados, ¿sí? La solubilidad es de 104 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, ¿sí? Ahora, acuérdense de este jueguito que habíamos hecho, ¿sí? Entonces, lo que vamos a decir es una simple regla de 3, va a ser una proporción, ¿sí? Yo sé que por esto de acá, ¿sí? 100 centímetros cúbicos tienen el poder de disolver 104 gramos de soluto, ¿sí? Entonces, yo quiero averiguar 5 centímetros cúbicos cuánto pueden disolver.
Bueno, ¿cuál es mi concentración? Porque acuérdense, la solubilidad me da la concentración máxima que yo puedo tener. Entonces directamente hago una proporción, ¿sí? Yo digo que esa X que yo quiero averiguar, ¿sí? En 5 centímetros cúbicos es esta relación, ¿sí? Esta solubilidad de 104 cada 100 gramos de agua, ¿sí? Vamos a escribirlo así. Esto es una manera elegante de escribirlo, pero estoy haciendo regla de 3, o sea, no se mareen, ¿sí? Es hacer esto por esto dividido esto, ¿sí? Literalmente estoy haciendo eso. Bien. Y si yo hago esto, ¿sí? Si yo hago esta regla de 3, me da que este XY, ¿sí? Son 5,2 gramos. ¿Qué van a hacer estos 5,2 gramos? Esta es la masa de sal que 5 centímetros cúbicos pueden disolver a 60 grados, ¿sí? Entonces vamos a completar la tabla, ¿bien? La concentración según curva de solubilidad acá, ¿cuánto es? Bueno, es 104, ¿no? Porque si yo voy a la tabla, ¿sí? A 60 grados, la solubilidad me dice, che, podés disolver 104 gramos de absoluto, ¿sí? Acá va esto. Y lo que acabamos de sacar acá abajo es, bueno, extrapolar, ¿sí? De decir, che, si 100 centímetros cúbicos disuelven 104, ¿sí? 5 centímetros cúbicos van a solubilizar cierta masa de sal. Esto es lo que estamos calculando. ¿Se entiende esto? Esto es muy importante. Y esto es lo que yo voy a meter acá al cuadrito, ¿sí? O sea, me da que mis 5 centímetros cúbicos, ¿sí? Solubilizan 5,2 gramos de sal. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ok, acá estoy joya, ¿sí? Ahora tendría que repetir lo mismo para las otras temperaturas, pero tengo un problema. Yo digo, bueno, la situación 2, ¿sí? Estoy a una temperatura de 22 grados, y lo que tendría que ir es buscar la solubilidad a 22 grados, ¿sí? ¿Cuál es? Me voy a la tabla, ¿no? Que era lo único que tenemos. Y miro y yo digo, ay, ¿qué pasó acá? No tengo datos de 22 grados, no tengo un punto exacto, ¿sí? De 22 grados, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener que hacer acá, ¿sí? Es una aproximación lineal entre dos puntos. O sea, ¿cómo hago eso? Bueno, ahora les voy a presentar la fórmula, ¿sí? Pero voy a tomar este rango y voy a comprender entre este rango esos 22 grados y lo escribo de esta manera. Y esta es la situación de cuando no tengo el dato exacto, el punto exacto. Esto se llama interpolación lineal, ¿sí? ¿Qué digo yo? Bueno, y miren acá. Entre el rango, ¿sí? De 20 menos 30 grados Celsius, ¿sí? Escribo la solubilidad correspondiente a 20 grados, ¿sí? Que es de 25, menos la solubilidad correspondiente a 30, que es de 40, ¿sí? O sea, esto va ligado, este va con este y este va con este, ¿sí? Y en las unidades correspondientes, ¿no? Gramos absoluto sobre 100 gramos de agua. Y ahora hago el mismo truquito, pero del otro lado. O sea, a mí ahora me interesa decir, bueno, che, ¿de 20 a qué? A 22, que es mi punto de interés, ¿sí? Yo voy a tener la solubilidad 20, que es 25, ¿sí? Menos X. ¿Por qué? Por la que yo no sé. Yo quiero la solubilidad a 22 grados, ¿sí? Gramo absoluto sobre 100 gramos de agua. Siempre es agarrar un intervalo acá que comprenda el punto que a mí me interesa, ¿sí? Y primero se pone el más chiquito de acá, y del otro lado también se pone el más chiquito, ¿sí? Y de esto, bien,
yo puedo despejar tranquilamente X, ¿sí? O sea, pasando esto multiplicando, esto acá después multiplicando, dividiendo, o sea, es el cálculo de despeje, ¿sí? Y si yo despejo esto de acá, para que ya que estoy paso de hoja, ¿sí? Ahí. Un segundito. Ahí. Si yo hago esta cuenta, ¿sí? Me da que la solubilidad a 22 grados, ¿sí? Es de 28 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, ¿sí? Entonces, acá ya puedo volver a mi tabla y completar este dato de acá, ¿sí? A 22 puedo disolver 28 gramos. ¿Sí? Bien, y ahora que tengo la solubilidad, puedo decir, che, bueno, si 100 gramos de solvente disuelven 28 gramos de soluto, mis 10 centímetros cúbicos a esta dada temperatura, ¿cuánta masa de sal van a disolver? ¿Sí? ¿Y vuelvo a hacer el mismo cálculo? Yo digo, bueno, para la situación 2, hago la misma proporción. Yo digo, che, ¿cuánto va a ser la masa de sal disuelta en mis 10 centímetros cúbicos? ¿Sí? Mi solubilidad es de 28 gramos de soluto, ¿sí? Por 100 gramos de agua. O sea, como regla de 3 de toda la vida, yo digo, che, si 100 centímetros cúbicos me 28 gramos, 10 centímetros cúbicos, ¿cuánto me van a disolver? ¿Sí? Bien, esta es la cuenta que estoy haciendo. Entonces, de hacer esta cuenta, ¿sí? Me da que 10 centímetros cúbicos tienen el poder de disolver, ¿sí? 2,8 gramos de sal. ¿Mm? Entonces, acá ya puedo completar la tabla y pongo acá 2,8 gramos de sal. Bien, y lo mismo para el punto 3, ¿sí? Acá lo voy a hacer un cachito más rápido, pero yo digo, ok, en 3 mi temperatura es de 13. Voy a la tabla, no tengo el dato de 13, ¿sí? Así voy a tener que hacer otra interpolación lineal, solo que ahora voy a agarrar el rango entre 10 y 20, ¿sí? Y vamos a hacer las cuentas para 3. Para 3, la temperatura es de 13 grados, y la solubilidad de 13 grados, como no la tengo, la calculo vía interpolación lineal. ¿Cómo hago esto? Bueno, siempre era la temperatura más chica menos la temperatura más grande del rango que yo elegí, dividido la solubilidad a 10, que por tabla es de 17, menos la solubilidad a 20, que por tabla es de 25, con sus unidades correspondientes. Y del otro lado, agarro el más chiquito, que son 10 grados, menos la temperatura que a mí me interesa, que son 13 grados. Todo esto dividido, ¿por qué? Por la solubilidad 10, que ya dijimos que era de 17, menos la solubilidad que yo quiero conocer, que es la de 13, ¿sí? Y si despejo esto de acá, me va a dar que X es igual a la solubilidad a 13 grados centígrados, ¿sí? Que va a ser de 19,4 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Entonces, ahora voy a mi tabla y puedo completar esto de acá. Esto me dio 19,4. Y acá hago lo mismo. Si yo digo, bueno, si 100 gramos de solvente a 13 grados pueden solubilizar a 19,4 gramos de sal, mis 14 centímetros cúbicos a 13 grados, ¿cuánto van a poder disolver? ¿Sí? Simple regla de 3. Entonces, acá lo que hago es hacer la proporción o la regla de 3, como a ustedes más les guste, ¿sí? De decir, ok, la masa de sal que yo estoy buscando en 14 centímetros cúbicos va a ser estos 19,4 gramos sobre centímetros cúbicos en 100 gramos de agua. Y esto me va a dar, ¿sí?
que mi X de sal en 3 es 2,7. Entonces, fíjense que yo ya completé toda la tabla, ¿sí? Y yo en ningún momento agregué más cantidad de sal. O sea, lo que yo varié es el solvente, ¿sí? Así que digamos que la masa de sal que yo saqué me debería dar lo mismo en las 3, más o menos, ¿sí? Entonces, acá les doy un tip, ¿sí? Como una aclaración, ¿sí? Muy importante. Yo voy a hacer un promedio entre los 3 valores que encontré. Pero esos 3 valores no pueden diferir en un 10, más o menos en más de 10% entre sí. Entonces, no es que nosotros hayamos hecho mal las cuentas, pero se hace mucho en ingeniería de que si hay un dato que nos da mal, se saca, ¿sí? Entonces, yo veo que este dato de acá, de 5,2 gramos, difiere en más de 10% de 2,8 y 2,7. Entonces, esto lo saco y efectúo nada más el promedio entre estos dos, ¿sí? Entonces, yo puedo decir que la masa de sal va a ser el promedio entre 2,8 más 2,7 dividido 2, ¿sí? Entonces esto me da más o menos 2,76. Y ahí respondimos el ítem A. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Sí? ¿Está todo bien? Sí, sí. Joya, ¿sí? Bien. Y después nos preguntan, si la masa teórica es de 2,831 gramos, calcule el error porcentual relativo cometido y exprese si es por defecto o por exceso, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculo yo un error? Alguien que bajo acá. Bueno, el error, ¿sí? Lo puedo calcular de esta manera, como el valor real menos el valor calculado sobre el valor real, todo esto por 100. ¿Sí? Esto es una fórmula de errores, literal como ven en física, como ven en todos lados. Entonces, mi valor real que a mí me dan son 2,831 gramos. Menos lo que yo calculé, que son 2,760, ¿sí? Todo esto dividido 2,831 gramos por 100, ¿sí? Y si yo hago esta cuenta, me da un error del 2,51%, ¿sí? Y ahora, me preguntaban si era un error por defecto o por exceso. Bueno, como lo que yo calculé, ¿sí? O sea, 2,760 gramos es menor al valor real que ellos me dan, ¿sí? Es un error por defecto. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Estamos de acuerdo? Porque en realidad este 2% quiere decir que yo calculé un cachito menos de lo que yo tenía, ¿sí? ¿Todo claro con este ejercicio? ¿Hay una duda? ¿Todo bien? Así pasa al otro. ¿Sí? Bien. Entonces, siempre que tengan que calcular la masa de una muestra a partir de datos de distintos puntos de temperatura y solubilidad, ármense esa tabla, ¿sí? Esa tabla les va a servir para todos los problemas que tengan de esta índole. Se los súper recomiendo. Es una manera de ordenar los datos. ¿Sí? Bien. Ok. Y ahora vamos a ver el problema 2. ¿Sí? Nos dicen, a partir de los siguientes datos bibliográficos, ¿sí?
escribir la ecuación termoquímica correspondiente a la disolución del cloruro de potasio en agua, indicando si es un proceso endotérmico o exotérmico. Bueno, entonces acá ya empezamos a jugar con un poco con el tema pasado que habíamos visto en termodinámica, ¿sí? Y más bien que voy para acá. Entonces, la clase pasada en termo, ¿sí? Habíamos hablado de las condiciones que teníamos que tener a la hora de escribir una ecuación termoquímica. ¿Que cuáles eran? ¿Sí? Tener la ecuación normalita de toda la vida, ¿sí? Qué sé yo, C de mayúscula más de minúscula. Y además, ¿sí? Poner el delta de entalpía de la reacción en condiciones estándar, ¿sí? Entonces, cuando nos piden una reacción termoquímica, no es solo poner lo que ustedes conocen como reacción en sí, sino que hay que poner el delta de entalpía de la reacción, ¿sí? Uy, no quiere. Wow. Bien, entonces, vamos por partes, ¿sí? ¿Qué compuesto me están pidiendo a mí? Me dan la disolución de cloruro de potasio en agua, ¿sí? Y si yo no sé qué tipo, o sea, a ver, si estamos en química 1 de ingeniería, ya sabemos que el cloruro de potasio es una sal, y como es una sal, ¿sí? Es un compuesto iónico, ¿estamos? O sea que la sal se va a disociar en catión y anión. Pero ponele que yo estoy súper perdido y no sé de qué compuesto me hablan, ¿sí? Fíjense que me están hablando de denta-entalpía reticular y denta-entalpía de hidratación. Entonces ya me están dando un indicio, ¿sí? De decir, ah, bueno, che, es la disolución de un compuesto iónico. Esto nos puede servir, ¿sí? Entonces, la ecuación que tendríamos que escribir acá, ¿sí? Siempre con los estados de agregación, qué sé yo, sólido, líquido, lo que sea, ¿sí? Nunca se olviden del estado de agregación. No lo puse acá porque no, es algo genérico, pero vamos a verlo acá, ¿sí? Yo sé que la disolución de este compuesto sólido, o sea, yo estoy tirando como cristales de sal en agua, ¿sí? Más agua líquida, me va a dar, ¿cómo se disocia una sal? En catión, ¿sí? En solución, más esto de acá, ¿sí? Más agua líquida, ¿no? También es válido poner lo siguiente, son dos maneras de escribirlo, ambas están bien, ¿sí? Pueden obviarse o no el agua, ¿sí? ¿Se entiende? Bien, perfecto, ¿sí? Pero ¿qué me falta acá? Bueno, me falta calcular el delta H de disolución, ¿sí? Que se corresponde con este delta H de reacción, solo que la reacción es una disolución en este caso, ¿sí? Y habíamos hablado, ¿sí? De que para una disolución iónica, el delta H de disolución lo podíamos escribir como el delta H reticular, cuidado, saben que eso no lo quería, eh, bien, más el delta H de hidratación, ¿Mm? Bien, entonces, ¿sí? Yo sé que el delta H de disolución me dan los valores, ¿sí? En el enunciado. Pero ojo acá que me dan los módulos, ¿sí? No me dan los signos. Entonces vamos a tomarnos un minuto para analizar los signos, ¿sí? Habíamos visto que el reticular era positivo, ¿sí? Porque era energía que yo entregaba para romper enlaces, ¿sí? Y el de hidratación era negativo, porque era energía que
expulsaba la reacción producto de las interacciones soluto-solvente. Eso nunca se lo olviden, ¿sí? Entonces, el delta H de disolución va a ser menos el módulo de el delta H de hidratación más el módulo del delta H reticular. Súper, súper importante porque si no les va a dar todo mal los signos, ¿sí? Entonces, ahora sí, el delta H de disolución va a ser igual a menos 681,2 kilojoules por mol. Esto me lo da la bibliografía, el dato del enunciado, más 699 kilojoules por mol. Entonces, el delta H de disolución va a ser igual a 17,8 kilojoules por mol. ¿Sí? Entonces, como el delta H de disolución es positivo, la reacción es endotérmica. ¿Sí? Bien, entonces, ahora sí podemos escribir la ecuación termoquímica como corresponde. ¿Sí? Y la respuesta que ustedes tendrían que recuadrar, digamos, ¿sí? Sería algo así. El sólido la sal sólida más agua, bien, se disocia en el catión potasio más el anión cloro más agua líquida con un delta H de disolución de 17,8 kilojoules por mol. Y todo esto en el examen agarran un lindo color y lo recuadran así. Esta es mi ecuación termoquímica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Que nunca les falten los estados de agregación, como me acaba de faltar a mí acá, agua líquida, sí. Y la entalpía de reacción. ¿Estamos de acuerdo? Bien, eso con respecto al ítem A. Bien. En el ítem B, sí, nos dicen, a 75 grados centígrados se disuelven 220 gramos de cloruro de potasio en 350 gramos de agua. Determinar qué tipo de sistema se tiene, si homogéneo o heterogéneo, o sea, homogéneo es que está todo, a ver, tengo una solución saturada o no saturada con capacidad de disolver todo, o si tengo un exceso de precipitado, a eso se refiere esta pregunta, ¿sí? Indicando la composición de la o las fases presentes, ¿sí? Entonces, para hacer esto, yo quiero que vengan acá abajo y vean los datos que nos dan. Nos dan los datos de solubilidad a distintas temperaturas, ¿sí? Entonces, a mí me va a servir trabajar con esto de acá, ¿sí? Me dan la solubilidad a 75 grados centígrados, pero me la dan en M minúscula. ¿Se acuerdan de M minúscula de la molalidad? ¿Sí? Entonces, la opereta de esto va a ser, bueno, yo agarro la solubilidad a esa temperatura, ¿sí? Y me fijo, dada la solubilidad a esta temperatura, ¿sí? Estos 220 gramos de cloruro de potasio están completamente disueltos en unos 350 gramos de agua, ¿sí? O sea, yo lo que quiero averiguar es, che, ¿qué poder de solubilidad tiene esta cantidad de solvente a esa temperatura? ¿Mm? Eso es lo que yo voy a querer hacer, ¿bien? Entonces vamos de a pasitos, ¿sí? Yo digo, bueno, primero a mí me dan que la solubilidad a 75 grados, ¿sí? Es de 6,7 molal. Y acuérdense que la molalidad, con M minúscula, que era número de moles de soluto, ¿sí? Dividido 1 kilo de solvente. Entonces, yo a esto lo quiero pasar a las unidades de solubilidad que veníamos trabajando, ¿sí? Yo quiero gramos sobre 100 gramos de solvente para hacer comparaciones, ¿sí? Quiero llegar a esto de acá.
Bien. Entonces, vamos a empezar a hacer pasajes, ¿sí? Primero yo sé que 1 kilo de solvente van a ser 1000 gramos de agua, ¿sí? Porque 1 kilo son 1000 gramos. Entonces, yo digo, che, en 1000 gramos de solvente tengo disueltos 6,70 mol de sustancia, de sal, ¿sí? Entonces, en 100 gramos, ¿cuánto voy a tener? ¿Sí? Regla de 3, y esto me da que tengo 0,67 mol de sal, ¿sí? Bien, ahora, ya solucioné la parte de abajo, me falta la de arriba, paso los moles a gramos, ¿sí? Yo sé que 1 mol de la sal que a mí me dan, ¿sí? Son 74,5 gramos, porque esto es el MR del cloruro de potasio, ¿sí? Entonces, esperen que bajo acá. Si yo digo, bueno, va que lo vuelvo a escribir porque si no, no van a leer nada. Yo digo, bueno, si 1 mol de cloruro de potasio son 64,5 gramos, ¿sí? 0,67 moles, regla de 3, me da que son 49,9 gramos de sal. Entonces, puedo volver a escribir la solubilidad a 75 grados en las unidades que a nosotros nos simpatizaban, ¿sí? ¿Qué va a quedar esto? 49,9 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo con esto? Primera parte, ¿sí? Saqué la solubilidad. Bueno, quería que me quede más lindo, pero no cacho. A ver ahí. Ahí va. Bien. Ahora, yo sé que, ok, a 75 grados, 100 gramos de solvente disuelven 49,9 gramos de cloruro de potasio. Pero ¿qué pasa? Yo estoy a 75 gramos, a 75 grados, pero, yo en realidad tengo 350 gramos de agua, ¿ok? O de solvente, como quieran llamarle. Yo no tengo 100, ¿sí? Entonces, quiero averiguar, a 75 grados, 350 gramos de solvente, ¿cuánto disuelven? ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, hago regla de 3, ¿sí? Lo que veníamos haciendo siempre. O proporción, es lo mismo, ¿sí? Yo digo, bueno, si 100 gramos de agua, upa, eh, si 100 gramos de agua, ¿sí? Disuelven 49,9 gramos de soluto, ¿sí? Entonces, 350 gramos de agua van a disolver X, ¿sí? Y acá es con regla de 3. Yo me gusta escribirlo con proporciones, que es la misma exacta cuenta, pero a los profesores de química 1 les gustan más que lo escriban de esta manera, ¿sí? Yo digo, bueno, puedo hacer esta cuenta, ¿sí? O puedo hacer otra cuenta también, es lo mismo, ¿sí? Puedo calcularlo así, yo puedo decir, che, ¿sí? Tengo en realidad 220 gramos de sal en 350 gramos de solvente, que es la situación que yo tenía, ¿sí? Entonces, 100 gramos de agua, ¿cuánto van a poder disolver? ¿Sí? Y esto me da 62,857, ¿sí? Ambos análisis que quieren hacer están bien, ¿sí? Entonces, bien, o sea, estoy haciendo la proporción acá, ¿sí? De si en 350 tengo 220, en 100 gramos, ¿cuánto tendría proporcionalmente? ¿Sí?
Versus acá estoy calculando acá arriba, ¿sí? Estos 350 gramos de agua según solubilidad, ¿cuánto pueden disolver? ¿Sí? Pero bueno, nada, son dos cálculos iguales, ¿sí? Entonces, me quedo con este y digo, bueno, la proporción, esta que yo tengo acá, ¿sí? Si en 350 hay 220 gramos de sal, en 100 hay 62,857. Y ahora comparo, ¿sí? Con la solubilidad que yo tenía, ¿sí? A mí me dicen, che, ojo, a 100 gramos, lo máximo que podés disolver son 49,9 gramos. Y vos, haciendo la proporción de lo que tenés en la vida real, ¿sí? Porque nada, o sea, ¿para qué armo la proporción? Como yo tengo 350 gramos, no es comparable. Necesito tener la misma base, ¿sí? Entonces, bueno, armo una proporción, ¿no? De la vida real que yo tengo. Te están diciendo que en 100 gramos vos en realidad tenés 62,857 gramos. O sea, como este de acá es mayor a la solubilidad, lo que me está tratando de decir esto es que se te va a solubilizar una parte y que otra parte va a quedar precipitado, ¿sí? Entonces, la respuesta formal sería la siguiente, ¿sí? Como a 75 grados, lo máximo que puedo disolver son, ¿sí? 49,9 gramos de soluto, ¿sí? Realizando la proporción, obtengo 62,857 gramos de sal. Entonces, esto quiere decir que no todo el soluto inicial vas a poder ser solubilizado, ¿sí? Así tendrían que responder en un examen, ¿sí? Entonces, entre nosotros, ¿no? ¿Qué veríamos? Si yo tengo un tarrito, nada que ver. Dibujé un rectángulo, o sea, flashó. Si yo tengo un tarrito, a ver si me lo tomo bien. Sí, gracias. ¿Yo qué vería? Vería una solución saturada que yo tiré sal, tiré sal, tiré sal, disolvió hasta donde pudo, me dijo, che, mirá, hasta acá yo puedo disolver, y después lo que me sobró de precipitado, ¿sí? Que no puede disolver. ¿Estamos? Ante la pregunta del ejercicio, lo que yo vería es un sistema heterogéneo de dos fases, ¿ok? ¿Y cuáles son esas dos fases? Una solución saturada y un precipitado. ¿Sí? Bien. Entonces, la composición que me pedían, ¿cuál va a ser? Bueno, hago la proporción, ¿sí? Yo sé que a 75 grados Celsius la solubilidad es de 49,9 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Uy, ya. Esto de convertir lápiz a forma a veces es peligroso. Ahí. Entonces digo, en 350, ¿sí? ¿Cuánto puedo disolver? Esa regla de 3 que habíamos charlado antes, que yo no terminé de hacer después, pero esto me da 174 gramos de soluto. Entonces, esta de acá, ¿sí? Manquen que bajo acá. Esta de acá va a ser la composición, ¿sí? De la solución saturada, ¿sí? Vamos a escribirlo acá. Que me estaban pidiendo el enunciado, ¿sí?
Y después me preguntan la masa, ¿sí? La composición, digamos, del precipitado, o sea, cuánto no se va a poder disolver. Y eso es re fácil de hacer, ¿sí? Porque yo sé que inicialmente puse 220 gramos de sal. Y se disolvieron 174 gramos de sal. Y haciendo esta resta, ¿sí? Me da que lo que no se pudo disolver son 46 gramos. O sea, tengo 46 gramos de precipitado, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Todo bien? No los veo, así que chequeo. Bueno, asumo que sí. Bien, ¿ok? Perfecto, ¿sí? Vamos a ver qué nos pedían los otros ítems. Sí. Bien, entonces, el A ya lo hicimos, el B ya lo hicimos, ¿sí? Porque sacamos la composición de ambas fases, ¿sí? Y nos dicen, si se enfría el sistema hasta 10 grados Celsius, determinar la masa de soluto o la masa de solvente que será necesario agregar al sistema para obtener una solución saturada a dicha temperatura. O sea, acuérdense que yo siempre que varíe la temperatura, ¿sí? Voy a variar la solubilidad. ¿Cómo voy a variar la solubilidad? Dependiendo si la reacción es endotérmica o es exotérmica, ¿sí? Nosotros habíamos visto, ¿sí? Que esta reacción, lo sacamos acá, ¿sí? ¿Dónde estoy? Ah, no lo veo, no lo veo, no lo veo. Cuando calculamos el delta H, vemos que la reacción es endotérmica, ¿sí? Entonces, volviendo a la teoría que vimos al principio, ¿sí? Vimos que cuando una disolución o una solución era endotérmica, la solubilidad aumentaba con la temperatura, o si la temperatura bajaba, la solubilidad disminuye, ¿sí? Entonces, podemos hacer un análisis acá de decir, bueno, che, le estoy bajando la temperatura a una solución que es endotérmica. Entonces, estoy bajando la solubilidad, ¿sí? Entonces, para llegar a una solución saturada, yo lo que estoy diciendo es que le estoy bajando la solubilidad. El solvente que yo tengo va a tener menor poder de disolución, ¿sí? A menor temperatura. Entonces, ya de per se estoy viendo que voy a tener que agregar solvente, ¿sí? Porque si yo agrego soluto, nada. Encima que mi solvente tiene menor poder de disolución, le agrego soluto, o sea, no estoy llegando a una solución saturada ni a palos, estoy complicándola más, ¿sí? Entonces, con ese análisis, yo sé que lo que voy a tener que agregar es solvente. Ahora vamos a hacer las cuentas, ¿sí? Pero así yo me di cuenta de, che, ¿qué tenías que agregar? ¿Soluto o solvente? No, bueno, solvente, ¿sí? Bien, entonces, si yo enfrío hasta 10 grados, yo sé que la solubilidad a 10 grados la saco de los datos que me lo daban, ¿sí? Me lo dan en el enunciado. Vieron que cuando bajé teníamos solubilidad a distintas temperaturas. Entonces, yo sé que la solubilidad a 10 grados de la sal esta que estamos trabajando son 30 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Bien. Entonces, me pregunto, ¿no? Para llegar a una solución saturada, todo tiene que estar diluido, ¿sí? Entonces yo digo, che, ¿qué masa de sal yo quiero disolver? Y bueno, ya la teníamos esta masa, ¿sí? Son 220 gramos, ¿ok? Que era la del incito anterior. ¿Mm? Entonces, yo sé que 30 gramos de soluto a esta temperatura tienen la capacidad de, o sea, son disueltos, vamos a poner acá, son disueltos por 100 gramos de solvente. Entonces, 220 gramos de soluto. ¿Cuánto solvente voy a necesitar? ¿Sí? Bueno, hago regla de 3 y me da que necesito 733,3 gramos de solvente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto solvente tenía yo? Esto era dato, lo que veníamos trabajando ahorita en el anterior. Yo tenía 350 gramos de solvente. ¿Sí? Entonces, yo digo, bueno, la masa de solvente a agregar, ¿qué va a ser? ¿Sí? Estos 733, que es lo que yo necesito, menos lo que tengo. ¿Sí? Entonces, si hago la cuenta, la masa de solvente a agregar
¿sí? Me da igual a 383, no, 383 gramos de solvente redondeado, ¿sí? ¿Se entendió esto de acá? ¿Sí? Bien. Entonces, el ítem siguiente nos dicen, se calienta el sistema hasta 30 grados, ¿sí? O sea, y esto quiero que entiendan que el sistema que yo estoy tomando, ¿sí? Ahora es con el solvente que agregué acá, ¿ok? Es ya a partir del inciso C, ¿sí? Y nos dicen, se calienta el sistema hasta 30. Entonces, hasta 30 estoy aumentando el poder de solubilidad del solvente, ¿sí? Nos dicen, determinar el tipo de sistema obtenido y su composición en masa. Y después nos preguntan, si se quiere obtener una solución saturada a la misma temperatura, de concentración tal, ¿sí? Calcular la masa de cloruro de potasio o de agua, según su criterio, que serán necesarios para agregar al sistema. Entonces vamos de aparte, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando yo caliento y qué tipo de sistema tengo, ¿sí? Entonces, vuelvo a bajar, ¿sí? Y digo, bueno, el ítem D me propone un calentamiento hasta 30 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Agarrar la solubilidad 30, que también es dato del enunciado. Yo sé que a 30 grados la solubilidad es de 35 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. ¿Sí? Y mi sistema, ¿cuál es mi sistema? Es el de inciso C, ¿sí? O sea, el de 220 gramos de soluto con el solvente agregado, ¿sí? O sea, estoy partiendo una solución saturada a 10 grados y la caliento y veo qué pasa, ¿sí? Pero, ¿qué pasa acá? Fíjense, para poder hacer una comparación, tendría que tener la misma base acá. O sea, esto así no es comparable, ¿sí? Yo no puedo ver si así esto está saturado, sobresaturado, insaturado, ¿sí? Entonces voy a hacer una proporción, como hicimos antes en todos los incisos, de decir, bueno, che, si, si 220 gramos de soluto están disueltos en 733,3 gramos de solvente, ¿sí? Calculo con esta proporción cuánto yo podría disolver en 100 gramos, ¿sí? Y esto es X, entonces esta X me da 30, ¿sí? Estoy llevando esto a proporción como hicimos siempre, ¿sí? Entonces, yo sé que la solubilidad es de 35 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. Entonces, a mí me da que en solución, ¿sí? Yo tengo, si haciendo la proporción, 30 gramos de soluto, ¿sí? O sea, 30 gramos de soluto es menor a 35. ¿Mm? Entonces, este sistema, ¿sí? Es un sistema homogéneo, insaturado. Porque si yo me quiero ubicar, ahí subo un segundo, voy al gráfico que hicimos hace un ratito en la teoría, ¿sí? Me estoy parando por abajo de la curva de solubilidad, ¿sí? O sea, yo sé que la curva de solubilidad a una temperatura dada, ¿sí? Qué sé yo, acá, es esto, ¿no? Y yo me estoy parando como, no sé, acá abajo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿sí? Eso en primer lugar. O sea, yo ya sé que tengo una sola fase, porque obvio todo lo que está ahí va a estar disuelto, porque no llegué al poder de concentración máximo. Ya, o sea, ya disolví y puedo seguir disolviendo, ¿sí? Bien, y me pedían, vuelvo al enunciado, me decían, bueno, determina eso, determina qué tipo de sistema tenés. Y me dicen, con ese sistema, si querés obtener una solución saturada de tal concentración, calcular la masa de lo que sea que tengas que agregar.
Y si yo digo, bueno, estoy en solución insaturada, ¿no? O sea, yo sé que el solvente por ahora puede seguir disolviendo. Tengo que agregar soluto, ¿sí? O sea, mi sal. Porque a ver, no llegué al punto de concentración máximo al que puede llegar al solvente, no llegué al punto culmine de disolución que puede hacer el solvente, ¿sí? Entonces, listo, ahí me di cuenta que tengo que agregar sal para llegar a una solución saturada, ¿sí? ¿A qué concentración? Bueno, la que me dice el enunciado, ¿sí? Y otra vez vuelvo a la moralidad. Entonces, la moralidad que me dice, bueno, que en 1000 gramos de solvente yo tengo 4,69 mol. ¿Mm? Entonces, en 100 gramos de solvente, lo mismo que hicimos antes, pasar a unidades consistentes de solubilidad de gramo de soluto cada 100 gramos de solvente. ¿Sí? Entonces, hago regla de 3 y esto me da 0,469 mol. ¿Sí? Y ahora esto ya está. De vuelta solucioné la parte de abajo, quiero solucionar la parte de arriba. Paso de moles a gramos. Yo sé que un mol de sal, ¿sí? Son 74,5 gramos de cloruro de potasio. Entonces, esta cantidad de moles de acá, 0,469 moles, van a ser 34,94 gramos de sal. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la concentración a la que yo quiero llegar. Y ya habíamos quedado en que para llegar a esto tenía que agregar soluto, tenía que agregar sal, ¿sí? Entonces, yo digo, bueno, yo sé que la solubilidad a 30 grados, ¿sí? Eran 35 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente. ¿Mm? Entonces, yo digo, bueno, si yo quiero llegar a esto, yo digo, para diluir todo esto, ¿cuánto solvente necesito? Entonces, agarra solubilidad y hago regla de 3, hago la proporción. Si yo digo, che, 35 gramos de soluto disuelven 100 gramos de solvente, entonces 34,94 gramos, ¿sí? ¿Cuánto solvente van a precisar? ¿Sí? Y me da que el X de solvente necesario son 99,82. Pero ¿qué pasa acá? ¿Sí? Esto está hecho sobre una base de cálculo de 100 gramos de solvente. ¿Sí? Acuérdense que yo hice una proporción, pero yo en realidad tenía esto de solvente. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, pará, si 34,94 gramos de sal están disueltos en 99,82 gramos de solvente, ¿sí? 733,3 gramos de solvente. ¿Cuánto van a solubilizar? ¿Sí? Y me da 200, esta va a ser mi X, ¿no? 256 gramos de soluto. ¿Mm? Entonces, ahora sí puedo decir cuánta masa de soluto tengo que agregar. La masa de soluto a agregar, ¿sí? ¿Qué va a ser? Esta cantidad que me está diciendo, che, a esta proporción, la solución es saturada a 30, a 35, perdón. Necesitas esto, ¿sí? Entonces, yo digo, 256, acá era 0,5, me comí, 0,5 gramos de soluto, menos lo que yo tenía, que era 220, me dicen que yo tengo que agregar 36,5 gramos de soluto, ¿sí? Y esta es la respuesta al ítem que estamos trabajando, ¿sí? ¿Alguna duda con esto?
A ver, que no los veo. ¿Todo bien? Como que sí. Bien. Y muy importante el último ítem, ¿sí? Que nos ayuda a entender todo esto gráficamente. Este lo vamos a hacer la semana que viene, así que todavía no. Pero nos dicen, realizar un diagrama cualitativo de la solubilidad en función de la temperatura, indicando las evoluciones que sufre el sistema, ¿sí? Entonces, vamos de a poquito. Nos piden solubilidad en función de temperatura. Así que, paren que bajo acá. Nos armamos bien grande, ¿sí? El diagrama que nos están pidiendo. Ahí. Estoy tratando de hacer una línea recta de la clase de hoy. No es muy fuerte. Bien. Tenemos acá solubilidad. Siempre en los gráficos pongan las unidades. ¿Sí? Gramo absoluto. Cada 100 gramos de solvente. Y nos piden temperatura. ¿En qué unidades? En grados Celsius. ¿Sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer, ¿sí? Es ir partiendo de todos los procesos que hicimos acá. ¿Dónde estoy? Quedó enunciado. ¿Sí? Yo partía, ¿sí? De 75 grados Celsius. En 75 grados Celsius tenía una determinada solubilidad que estábamos acá, ¿sí? Después, estos 75 grados, ¿qué hacíamos? Enfriábamos hasta 10, ¿sí? Y a 10 teníamos una solubilidad determinada. Y estos 10 calentábamos hasta 30. Entonces, es ir contabilizando qué fuimos haciendo a lo largo de todos los incisos, ¿sí? Y ahora les voy a enseñar cómo representar esto gráficamente, ¿sí? Entonces, ¿sí? Lo primero que tengo que tener en cuenta es que esto dijimos que era una reacción, Dios. Habíamos calculado el delta H de disolución, ¿sí? Y nos había dado positivo. Y no puede ser. Delta H de disolución. Nos había dado positivo. Habíamos dicho que era endotérmica. Entonces, para una solución endotérmica, la curvita era así de solubilidad, ¿verdad? Como que crecía al compás de la temperatura, ¿sí? Entonces, a partir de esto, vamos a tener un primer punto que se corresponda con la temperatura más alta que tenemos, 75 grados Celsius, ¿sí? Era el punto inicial. A mí me decían, che, vos partías de 75, creo que no me va a dar la curva, ay, qué desgracia. Más o menos así, ¿no? Bueno, voy a hacer una cosa mejor. Y vengo por acá, más o menos así. Entonces, me decían, che, a 75 grados vos tenías una determinada solubilidad. Que calculamos la solubilidad a 75 grados, ¿sí? Era 49,9 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, ¿sí? Entonces, este de acá es mi punto 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Ahora, en el punto 2 enfriamos hasta 10 grados, entonces nos movemos todos para acá, ¿sí? Y decimos, bueno, che, a 10 gramos también logramos una solución saturada, ¿sí? Porque habíamos visto que era saturada, ¿sí? Entonces, acá tenemos una determinada solubilidad, ¿sí? Y esto en realidad no parte de cero, chicos. Perdónenme, esto viene más o menos por acá. Ahí. Y la solubilidad acá era de 30, no la habíamos calculado, me la da el enunciado. Bien. Y acá súper importante. En el inciso 3 me decían, che, calentaste hasta 30 grados, si entonces estamos parados acá. Pero en el inciso 3 habíamos visto que la solución era insaturada, no se posaba sobre la curva de solubilidad como veníamos trabajando antes, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que la curvita hace como una cosa así la evolución, ¿sí? Esto es una línea punteada, aunque no parezca. Bien, o sea, este de acá es mi punto 2 y este de acá es mi punto 3. ¿Por qué? Porque en el punto 3 habíamos charlado de que como es una solución insaturada,
yo estaba por abajo de la curva de solubilidad, ¿sí? Y después me dijeron, bueno, en el punto 4 vos agregaste una cantidad de soluto, de sal determinada, como para que la solución vuelva a ser saturada a esta temperatura, ¿sí? Entonces, a temperatura constante, yo subí hasta que la saturé, ¿sí? Entonces, en este punto, yo llegué a una determinada solubilidad que habíamos calculado que era de 35 gramos de soluto cada 100 gramos de solvente, y esto va a ser mi punto 4. Entonces, lo único que tienen que tener cuidado acá es, ojo en dónde ubican los puntos, ¿sí? Siempre que trabajen con una solución saturada, como lo era 1 y 2, los puntos van a estar sobre la curva, ¿sí? En 3, ¿qué hicimos? Subimos la temperatura, le aumentamos el poder de disolución al solvente, y por tanto, como yo no estaba agregando más soluto, me quedé en una solución insaturada. Y después que dije, bueno, agregando más cantidad de soluto a una misma temperatura, por eso temperatura constante acá, ¿sí? Logré que la solución sea saturada de vuelta a esta determinada solubilidad. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y esto era lo que tenía propuesto para hoy. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Todo bien? Dejo de compartir, si los veo. ¿Todo bien? Sí, sí, se entendió todo. Buenísimo. Bueno, chicos, esto es lo que yo tenía planeado para hoy. Nada, cualquier duda que tengan, ¿sí? No duden en mandar por el grupo. Y nada, yo voy a estar ahí presente toda la semana. Así que si quieren proponer ejercicios para la clase que viene, también son bienvenidos, ¿sí? Dale. Bueno, chicos, les mando un saludo Dale, buenísimo. y nos vemos el próximo domingo a la misma hora si quieren venir, ¿sí? Dale, Listo, dale. muchas gracias. Chao. Chao, chao. Gracias.